Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros aquí! Espero que estéis teniendo un día fantástico, una semana increíble o simplemente un momento relajado disfrutando de este vídeo. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos os interesa muchísimo: Can Yaman. Y no solo Can Yaman, sino una confesión que ha hecho, algo extraño que ha surgido en torno a Turquía. La gran pregunta que todos nos hacemos: ¿volverá a su país? Así que preparaos un cafecito, acomodaos y vamos a desentrañar todo esto juntos. Antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de las noticias del mundo del espectáculo, de las series turcas, de los chismorreos y, en general, de todo lo que comparto por aquí, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis, me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a meternos de lleno en el tema. Como sabéis, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su carisma, su talento y, no vamos a negarlo, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama mundial. Lo hemos visto en muchísimas series turcas que han triunfado en todo el mundo, desde Erkencikus, Pájaro Soñador, hasta Bay Jail, Señor Equivocado, series que han conquistado corazones en Latinoamérica, Europa y más allá. Sus personajes carismáticos, su sonrisa irresistible y su habilidad para conectar con el público lo han convertido en un ícono. Más allá de su innegable atractivo físico, Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar roles cómicos y dramáticos con igual maestría. Es esa combinación de talento y carisma lo que lo ha convertido en una figura tan querida en todo el mundo. Pero en los últimos años, Can Yaman ha estado un poco alejado de las producciones turcas. Lo hemos visto trabajando en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, junto a Francesca Chillemi, un proyecto que ha tenido bastante éxito y que lo ha mantenido ocupado. Esta serie, una mezcla de misterio y comedia romántica, ha consolidado aún más su popularidad en Italia y le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades en el mercado europeo. Su trabajo en Viola come il mare ha sido elogiado por la crítica, destacando su evolución como actor y su capacidad para desenvolverse en un idioma diferente. La química entre él y Francesca Chillemi también ha sido un factor clave en el éxito de la serie, creando una conexión en pantalla que ha cautivado a los espectadores. Y aquí es donde empieza a surgir la pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué Can Yaman no está trabajando en Turquía? ¿Por qué ha preferido centrarse en proyectos internacionales? Hay varias teorías al respecto y, como siempre, vamos a analizarlas juntos. La primera teoría, y quizás la más extendida, es que Can Yaman ha tenido algunos problemas con la prensa turca. Recordemos que en el pasado ha habido algunas polémicas relacionadas con declaraciones que ha hecho o con comportamientos que se le han atribuido. Algunos medios de comunicación turcos han sido muy críticos con él, lo que podría haber influido en su decisión de alejarse un poco del foco mediático de su país. Estas polémicas, a menudo exageradas y sensacionalistas, han afectado su imagen pública y han generado un clima de tensión que podría haber influido en su decisión de buscar nuevos horizontes fuera de Turquía. La presión mediática, especialmente en un país donde la opinión pública tiene un gran peso, puede ser abrumadora para cualquier figura pública, y Can Yaman no ha sido la excepción. Además, también hay que tener en cuenta que Can Yaman es un actor muy ambicioso, con ganas de explorar nuevos horizontes y de trabajar en proyectos internacionales. Italia le ha ofrecido una oportunidad interesante para desarrollar su carrera en otro idioma, en otro contexto cultural y, quizás, con una mayor libertad creativa. La industria del entretenimiento italiana, conocida por su rica historia y su enfoque artístico, ha brindado a Can Yaman la posibilidad de trabajar con directores y actores de renombre, ampliando su repertorio y desafiando sus límites como actor. Esta experiencia internacional le ha permitido crecer profesionalmente y adquirir nuevas habilidades que seguramente enriquecerán su carrera en el futuro. Y no olvidemos que el mercado internacional, en términos de remuneración y visibilidad, puede ser mucho más atractivo que el mercado turco, aunque este último esté en auge. La globalización del entretenimiento ha abierto nuevas oportunidades para los actores turcos, permitiéndoles llegar a un público más amplio y obtener mayores beneficios económicos. Can Yaman, consciente de este panorama, ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado en el mercado internacional.
Pero la noticia que ha encendido todas las alarmas y que ha provocado este vídeo es, precisamente, una confesión que ha hecho Can Yaman recientemente. En una entrevista que ha dado que hablar en las redes sociales, el actor ha revelado que se siente un poco extraño trabajando fuera de Turquía. Ha dicho que echa de menos su país, su cultura, su gente y sobre todo, el calor del público turco. Estas palabras, cargadas de nostalgia y sentimiento, han resonado profundamente entre sus fans, quienes siempre han admirado su conexión con su país natal. Can Yaman, a pesar de su éxito internacional, nunca ha olvidado sus raíces y siempre ha expresado su orgullo por ser turco. Estas declaraciones han sorprendido a muchos, ya que parecían contradecir su aparente alejamiento de Turquía. Algunos fans han interpretado estas palabras como una señal de que Can Yaman está considerando seriamente volver a trabajar en su país natal. Otros, sin embargo, creen que simplemente se trata de una expresión de nostalgia y que no necesariamente implica que vaya a regresar pronto. Esta ambigüedad ha generado un debate apasionado entre sus seguidores, quienes analizan cada palabra y gesto del actor en busca de pistas sobre su futuro. La incertidumbre sobre su regreso a Turquía ha mantenido a sus fans en vilo, esperando ansiosamente noticias sobre sus próximos proyectos. Y aquí es donde entramos en la parte extraña de todo este asunto, como decía el título del vídeo. Porque junto con esta confesión, han surgido algunos rumores y especulaciones sobre posibles proyectos que Can Yaman podría estar considerando en Turquía. Se ha hablado de una posible serie de televisión, de una película e incluso de una obra de teatro. Los rumores, alimentados por las redes sociales y la prensa del corazón, han creado una atmósfera de expectación y entusiasmo entre sus fans. Se han mencionado posibles guiones, directores y protagonistas, aunque hasta el momento no hay nada confirmado. La sola posibilidad de que Can Yaman regrese a la pantalla turca ha generado una ola de emoción entre sus seguidores, quienes sueñan con verlo de nuevo interpretando personajes que reflejen la cultura y la idiosincrasia de su país. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado. Todos son rumores y especulaciones que circulan por las redes sociales y por algunos medios de comunicación turcos. Pero lo cierto es que la posibilidad de que Can Yaman regrese a trabajar en Turquía ha generado una gran expectación entre sus fans, que están deseando verlo de nuevo en producciones turcas. La maquinaria de la especulación ha comenzado a funcionar a toda velocidad, alimentando la esperanza de un regreso triunfal. Los fans, armados con sus teorías y deseos, analizan cada detalle en busca de señales que confirmen sus expectativas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman está considerando volver a Turquía? ¿O simplemente se trata de una estrategia de marketing para mantener su nombre en el candelero? Esta pregunta, clave para desentrañar el misterio, ha generado un debate intenso entre los expertos en la industria del entretenimiento. Algunos creen que se trata de una estrategia calculada para mantener su relevancia en el mercado turco, mientras que otros consideran que sus palabras reflejan un deseo genuino de reconectar con sus raíces. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Can Yaman es un actor muy reservado en cuanto a su vida personal y profesional, y no suele dar muchas pistas sobre sus próximos proyectos. Sin embargo, sus recientes declaraciones sugieren que al menos está considerando la posibilidad de volver a trabajar en Turquía. Su hermetismo, característico de su personalidad, dificulta la tarea de descifrar sus verdaderas intenciones. Sin embargo, sus recientes declaraciones, por ambiguas que sean, han servido para alimentar la esperanza de sus fans y para mantener su nombre en el centro de la atención mediática. Además, hay que tener en cuenta que el mercado de las series turcas está en auge a nivel mundial. Cada vez son más los países que compran series turcas y cada vez son más los actores turcos que se hacen famosos a nivel internacional. Esto podría ser un factor importante para que Can Yaman considere la posibilidad de volver a trabajar en Turquía, ya que podría aprovechar su fama internacional para protagonizar proyectos aún más ambiciosos y con mayor alcance. El éxito global de las series turcas ha abierto un abanico de posibilidades para los actores, quienes ahora pueden llegar a un público más amplio y obtener mayores beneficios económicos. Can Yaman, consciente de este fenómeno, podría estar considerando la posibilidad de aprovechar su fama internacional para protagonizar proyectos innovadores y ambiciosos en su país natal. Pero también hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podría encontrar Can Yaman si decide regresar a Turquía. Como mencionaba antes, ha tenido algunos problemas con la prensa turca en el pasado, y no está claro si esos problemas se han resuelto por completo.
Además, también podría enfrentarse a la competencia de otros actores turcos que están en auge y que podrían estar interesados en los mismos papeles que él. Los desafíos, tanto mediáticos como profesionales, podrían ser un factor disuasorio para Can Yaman. Sin embargo, su ambición y su deseo de reconectar con su público turco podrían ser más fuertes que cualquier obstáculo. En definitiva, la pregunta de si Can Yaman volverá o no a Turquía sigue siendo una incógnita. Sus recientes declaraciones sugieren que está considerando la posibilidad, pero también hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podría encontrar. Lo que sí es cierto es que la expectación entre sus fans es enorme y que muchos están deseando verlo de nuevo en producciones turcas. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, solo la tiene el tiempo. Personalmente creo que Can Yaman es un actor muy talentoso y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ya sea que decida volver a trabajar en Turquía o que prefiera seguir explorando proyectos internacionales, estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos y que seguirá sorprendiendo a sus fans. Su talento innato, su carisma innegable y su ambición constante lo convierten en una figura prometedora en el mundo del entretenimiento. Y hablando de fans, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Can Yaman debería volver a trabajar en Turquía? ¿O pensáis que debería seguir centrado en proyectos internacionales? ¿Qué tipo de papel os gustaría verlo interpretar si regresara a Turquía? Dejadme vuestros comentarios abajo y vamos a debatir sobre todo esto juntos. Bien, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos explorado la confesión de Can Yaman, el extraño contexto en el que se encuentra y la pregunta clave de si volverá o no a Turquía. Hemos analizado las posibles razones detrás de su alejamiento, los rumores que circulan sobre sus futuros proyectos y los posibles obstáculos que podría encontrar si decide regresar. En definitiva, hemos intentado desentrañar este misterio juntos. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle un me gusta y compartidlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de las series turcas. Y como siempre, quiero agradeceros de corazón por ver este vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Sois los mejores. Antes de despedirme, quiero animaros una vez más a que dejéis vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Decidme qué os ha parecido el vídeo, qué os gustaría ver en el futuro y por supuesto compartid vuestras teorías sobre el futuro de Can Yaman. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, de las series turcas y, en general, de todo lo que comparto por aquí. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Dadle like, compartidlo y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.